Hola, muy buenos días a todos. ¿Pueden escucharme? Hola, hola. Hola, buen día. Sí, te escuchamos. Hola, pues bueno, continuamos con el ciclo de las sesiones que trabajaremos para poder culminar el diplomado. Hoy nos acompaña un amigo y colega. Él es Jonathan Michel Rosales. Él es licenciado en enfermería por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, licenciado en Derecho por la Universidad Latinoamericana, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad igual Latinoamericana, maestro en Gestión Hospitalaria, doctor en Educación por la Universidad de Cuauhtémoc. A su vez ha sido ponente nacional e internacional, trabaja la parte de la consultoría en enfermería y la parte de quiropráctico y fisioterapeuta. Asimismo, ha sido emprendedor de una agencia de enfermería y de farmacia. Entonces, él nos va a apoyar con el tema para poder dar continuidad a las sesiones, la parte de normas oficiales mexicanas relacionadas con enfermería y la atención en salud pública. Maestro, le cedo la pantalla, cualquier cosa quedo al pendiente. Bonito día a todos. Bonito día. Disculpen, no se escucha, no sé si es mi micrófono. Ok, ahí me escuchan. Ah, sí, ahí sí lo escuchamos. Sí, ok, muy bien. ¿Pueden ver ya la pantalla? Sí, ya la podemos ver. Muy bien, perfecto. Bueno, Gracias. entonces, como bien les comentaba, tenemos dentro de las leyes de México, ¿verdad? Todo país cuenta con su constitución política, ¿no? En este caso, pues es la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual derivan y de la cual tenemos diversas leyes, diversos organismos que son los que nos van a regir como personal de salud, ¿sí? Llámese personal de salud, médicos, enfermeros, nutriólogos, fisioterapeutas, entre otros servidores de este ámbito. No sé ustedes hasta qué punto o hasta qué relación tengan con las leyes, principalmente, bueno, con las normas oficiales mexicanas. No sé si alguien pudiera decirme qué son las normas oficiales mexicanas, las famosas NOM. ¿Alguien, Rosalba o Laura?
Sí. Ana María, alguna que quisiera decir, compartir qué es lo que conoce de las normas oficiales, qué es lo que conoce de las leyes. Bueno, son documentos de obligatoria. Todas los lugares, dijéramos aquí, ¿verdad? Donde se dan servicios de salud, es indistinto si es público o privado. Por la simple razón de dar servicios de salud, tenemos obligación aquí como mexicanos de aplicar estas normas, ya que reúnen los criterios de, de expertos para poder proporcionar una atención de acuerdo a las leyes, como mencionaba ahorita, ¿no? Dentro de esto, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Profesiones. Ok, muy bien. Perfecto, Ajá. muchas gracias, Ana María. María Teresa, levanta la mano por ahí. No sé si... Establecen medidas para asegurar la calidad, sanidad y armonización de los servicios que adquieren los consumidores en cumplimiento. Ok, muy bien. Bueno, sabemos que existen las leyes y las normas. Si bien todas son de un cumplimiento estricto, ¿sí? Es decir, todas debemos de cumplirlas, llámese norma o llámese ley. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Vamos a verla aquí. Bueno, una ley es una norma que se debe cumplir de manera estricta con el fin de establecer los parámetros de conducta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Que la ley es de carácter legal. O sea, además de que los dos, perdón, son de carácter obligatorio, la ley es de un carácter legal, fiscal. Y la norma nos lo maneja más como un carácter moral, que a pesar de que la ley y la norma también pueden ser sancionadas, el incumplimiento de ellas, pues bueno, nos hablan más de este tipo de carácter, ¿no? Un carácter moral en el que vas a una escuela y bueno, te va a poner sus normas, pero no alcanzan a ser leyes, debido a que leyes son las que están escritas en la Constitución política, ¿sí? Ahí es donde de donde se van a ver las leyes. También, pues bueno, en la Ley Federal del Trabajo, etcétera. Y una norma, como bien lo dicen y como se los repetí ahorita, pues bueno, es en todos lados, pero tiene nada más un carácter moral, ¿sí? No es tanto que tenga un carácter fiscal o legal. Las complicaciones pueden ser legales, sí, sí pueden serlo, pero el carácter de la obediencia en la norma es moral, ¿sí? Entonces, primeramente, bueno, tenemos normas oficiales mexicanas, tenemos normas del ISO, ¿verdad? No sé si alguien esté relacionado con las normas de ISO, que a veces puede haber una confusión entre las normas oficiales mexicanas y las normas de ISO, debido a que las normas ISO pues también nos tienen algunos temas relacionados con la salud, como cuando se habla del cateterismo, del material con el que están hechos los catéteres, etcétera. Estas normas, si bien hablan de la salud, no están relacionadas con el personal de salud, ¿sí? No son de funciones del personal de salud, contrario a lo que es una norma oficial mexicana, una norma sanitaria, pues bueno, estas sí van relacionadas con el actuar y con la función del actuar médico, del actuar de la salud. Los conceptos, bueno, debemos de saber primero qué es regular, ¿sí? Laura Sánchez, levantaste la mano. Sí, más bien, yo creo que las normas ISO fueron creadas para que se homogeneizara pues las instituciones y puedan regirse bajo un lineamiento, ¿no? Para poder prestar así los servicios, ya sea en la industria, en el área médica, etcétera. Sí, es correcto, Laura. De hecho, las normas ISO precisamente nos hablan del funcionamiento, del equipamiento, de cómo están hechos y de para qué están hechos, ¿sí? No sé si se han fijado en sus hospitales donde trabajen, muchos de los materiales están regulados por una norma ISO, ¿verdad? Entonces, esto nos va a dar las pautas para que un aparato o para que una clínica pueda trabajar.
y las normas oficiales mexicanas dicen cómo deben de trabajar, ¿sí? Ahora, la regulación sanitaria, ya vimos que es regular, que es establecer o fijar reglas, ¿sí? O sea, eso ya lo vimos, que es establecer o fijar reglas, pero existe la regulación sanitaria, perdón. La regulación sanitaria, bueno, ahí ya nos da una facultad que tiene el Poder Ejecutivo Federal. En este caso, en la regulación sanitaria, el Poder Ejecutivo que nos regulariza es la Secretaría de Salud, ¿cierto? Entonces, dentro de la Secretaría de Salud también tenemos lo que es el COFEPRIS, ¿sí? No sé si alguien esté familiarizado con el COFEPRIS, que es la Comisión Federal de la Protección de Riesgos Sanitarios. Bueno, dentro de la Secretaría está COFEPRIS y ellos nos rigen con las normas oficiales mexicanas y la regulación sanitaria. Me permito leerles aquí, como dice, facultad del Poder Ejecutivo Federal para elaborar, expedir y ordenar la publicación de reglamentos y normas en materia de salud, así como vigilar su cumplimiento. ¿Correcto? Entonces, no nada más va a haber que se hagan las normas, sino que también las va a expedir y las va a elaborar, ¿sí? La Secretaría de Salud, que es nuestro Poder Ejecutivo Federal, ellos nos van a decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar esta norma, la vamos a elaborar en base a qué, con evidencia en qué, ¿sí? No podemos o no se puede elaborar una norma sin tener una evidencia, ¿sí? Toda norma debe de llevar evidencia. ¿Por qué? Porque si no tenemos evidencia no vamos a saber qué estamos regularizando, no vamos a saber qué va a regir esta norma. Expedir, bueno, desde el momento en el que se aprueba y se saca en la Constitución, en el Diario Oficial de la Federación, que ahí pueden encontrar todas las normas, bueno, pues ahí es donde se van a expedir y se va a ordenar la publicación en el diario antes mencionado. Ahora vamos a ver qué es una norma, que es una disposición que impone reglas a la conducta humana, ¿sí? Ahí ya nos está hablando de qué es, cómo va a actuar el ser humano, ya sea en el área de salud, que es el área que nos compete en estos momentos, ¿sí? Cómo debe de ser su conducta, cómo debe de actuar, el actuar médico, el actuar enfermero, el actuar del nutriólogo, qué sí, qué no, qué está comprobado, qué no está comprobado, y qué le ayuda y qué no le ayuda. Tenemos normas sanitarias, tenemos normas ambientales, tenemos normas de conducta, como lo hay en las instituciones y en las escuelas, ¿no? En toda institución tiene sus normas, tiene su reglamento. Si van a una escuela, bueno, es llevar el uniforme, estar peinados, estar a tiempo, ¿no? En los hospitales, pues es checar tu entrada y salida, acudir con el uniforme completo. Pues bueno, una norma sanitaria es el conjunto de reglas, ¿sí? El conjunto de reglas o disposiciones de orden. Perdón, déjenme. Muy bien, entonces, las normas sanitarias es un conjunto de reglas o disposiciones de orden genérico, ¿sí? En un tema o materia específico en el ámbito de la salud que tiene un sustento jurídico, ¿sí? Es decir, las normas no nada más te va a mandar a hablar el hospital, sino que también puede tener complicaciones jurídicas. También dentro de las leyes está dicho esto, que si se viola una norma o se incumple con una de estas, pues bueno, tiene sus complicaciones legales. Si hablemos de lo jurídico, cómo ir a un proceso legal ya donde tu título, tu cédula se puede ver comprometida al no seguir una norma, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las autoridades competentes y características de la normatividad sanitaria? Ya vimos que existen normas sanitarias, pero ¿quién las hace? O sea, ¿cuál es su objetivo y cuáles son las autoridades que lo hacen? Para empezar, bueno, los que están facultados para regular en materia sanitaria, pues es el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud. Como les mencionaba anteriormente, la Secretaría de Salud
se va a convertir en nuestro Ejecutivo Federal, ¿sí? La Secretaría de Salud es nuestro órgano máximo, junto con COFEPRIS y el Consejo de Salubridad General, que nos van a regir a todos los profesionales en salud. Como les mencionaba antes, profesionales de salud, llámese de cualquier profesión, ¿sí? No nada más enfermería, no nada más medicina. Lastimosamente, se ha visto en estos años que las normas ya no están siendo seguidas como debería de ser. Lo vemos simplemente en la norma oficial mexicana 022, que es la norma de terapia de infusión. Sí, muchas veces vemos unas malas fijaciones, una mala técnica para canalización. Entonces, son en estos ámbitos, en estos aspectos, lo que se está viendo afectado. Les digo, lastimosamente, las normas oficiales mexicanas ya no las seguimos como tal. Ahora, la normatividad sanitaria, ¿qué es lo que posee? Hasta luego. Tiene un sustento jurídico, ¿sí? Como se los mencionaba. ¿Cuál es el sustento jurídico y cuál es el que nos va a decir qué problemas podemos tener? Pues bueno, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí es donde se va a basar, ¿sí? Todas nuestras normas oficiales, todas nuestras normas ISO, todas ellas están con un sustento jurídico y un sustento de evidencia, ¿sí? Como evidencia científica puede serlo. Entonces, ¿cuál otra es la normatividad sanitaria? Pues la Ley General de Salud, ¿sí? La Ley General de Salud nos va a regir en todo este ámbito de la salud. Si bien es como nuestra máxima carta para nosotros, pues bueno, tenemos de ahí que van a salir las normas oficiales mexicanas, ¿verdad? No nos podemos regir nada más como que en la Ley General de Salud y todo lo demás no nos importe. ¿Por qué? Porque en la Ley General de Salud nos da terminología muy básica, ¿sí? Y nos da en la Ley General de Salud el cumplimiento básico que debe de tener un personal de salud. Cómo debe de ser un hospital, a qué tiene derecho ahora sí, valga la redundancia, perdonen, va a ser el derecho habiente. ¿A qué tiene derecho con nuestra institución? ¿Sí? Eso nos habla la Ley General de Salud. También nos habla qué puedo hacer yo como enfermero, qué puedo hacer yo como médico, hasta dónde están mis actividades, ¿sí? Hasta dónde está lo que yo puedo hacer dentro de mi profesión, hasta dónde no puedo hacer, ¿sí? Y todavía hay mucha opacidad en estas normas y en esta ley. ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito nosotros como personal de salud de estar revisando constantemente nuestra ley. No tenemos la iniciativa de estar revisando el diario oficial de la Federación para ver en qué ha cambiado la ley, en qué ha cambiado las normas, ¿sí? Entonces es demasiado importante y es de vital importancia para nuestra profesión y para el ejercimiento de la misma estar constantemente revisando las leyes, revisando las normas, ¿sí? El objeto o materia, pues bueno, es la protección a la salud, ¿sí? Nosotros acordémonos que dentro de nuestras profesiones, dentro del juramento está pues que es la protección a la salud, ¿sí? Nosotros dentro de nuestro juramento dijimos que íbamos a proteger la salud. Entonces, el objeto o materia o el ser de estas normas y de estas leyes, pues es la protección a la salud, ¿sí? No vamos a tener, vaya, no sé, el seguir la norma nada más así porque sí, o no seguir las normas, o nada más porque me dijo el maestro de la licenciatura, o porque me dijo el jefe del hospital que hay que hacer esto. No, ¿por qué lo voy a hacer? Sí, hay que revisar las normas. Ahora, el campo de aplicación. ¿Dónde es el campo de aplicación? Pues en riesgos sanitarios, en establecimientos, productos y servicios de salud pública, atención médica, asistencia social, investigación para la salud en seres humanos y educación en salud, ¿sí? Es decir, en todos esos espacios es donde nosotros los vamos a aplicar. Ahí vamos a aplicar. No sé si han leído alguna norma oficial. No sé si las han leído desde el principio.
Alguien que me diga, sí, yo he leído tal norma. Sí, sí la he leído. Y dentro de esta norma, ¿qué has notado tú que dice? Al principio, ¿qué ¿Cómo? viene? En estas ¿Cómo? normas, ¿qué has notado tú que dice? O sea, viene la introducción y abajo, ¿qué dice? Después de objetivo. ¿Cómo dice? Ay, es que, disculpe, es que le escucho muy despacito. Ok, ¿ahí ya me escuchas? Sí, ya. Ok, muy bien. Entonces, dentro de la norma, tenemos que viene la introducción a la norma, el título de la norma, quiénes la revisaron. Debajo del objetivo, ¿qué es lo que viene siempre en toda norma? Pues vienen normas que dan también ¿cómo le diré? Los puntos importantes que debemos de conocer para la aplicación. O sea, ¿Ok? ¿en qué se basan otras normas ¿cómo le diré? Pues que nos dan a conocer esas normas. Ok, como las normas de referencia, ¿cierto? Ándele, Muy, exactamente, normas de referencia. ok. Bueno, Sí. dentro de la norma también, abajo de objetivo, podemos ubicar que dice campo de aplicación en todas las normas, ¿sí? En todas las normas viene introducción, quién la revisó, objetivo, y luego viene campo de aplicación. En el campo de aplicación, todas las normas tienen un campo de aplicación diferente, todas, ¿sí? Y en Ujú. el campo de aplicación es donde nos va a decir esa norma, nos va a decir, tú la vas a aplicar en el hospital, o esta norma se aplica en un área de hemodiálisis, o esta norma se aplica en la escuela o en el laboratorio, ¿sí? Ahora, tenemos una ley que va a regir a las normas, ¿sí? No es así como que vamos a sacar una norma y listo, ¿no? Y cualquiera puede sacar una norma. Tenemos que la ley sobre metrología y normalización, en el artículo 3, fracción 11, nos habla de las normas. En este artículo, obvio, no es ahí, ojo, muchas veces se han confundido con el artículo 3 de la Constitución mexicana o de la Ley de Salud con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, ¿sí? Aquí el artículo 3 que estamos agarrando es de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. ¿En qué parte? En la fracción 11, ¿sí? Entonces, ahí nos habla de las normas, pero ¿qué nos dice? Bueno, es una regulación técnica de observancia obligatoria, ¿sí? Ujú. Como lo decía al principio, la ley y la norma, si bien son de observancia y de aplicación obligatoria, ¿sí? Las normas tienen un carácter moral, con complicaciones legales y jurídicas, ¿sale? Entonces, aunque pareciera ser lo mismo, habla de puntos diferentes. ¿Qué más hace la ley federal sobre metrología? Pues establece reglas, especificaciones, atribuciones, directrices, características o prescripciones. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, esta ley nos va a decir cómo debe de ir una norma oficial mexicana, qué debe de contener, ¿sí? No va a ser como les mencionaba, yo quiero sacar una norma que tenga 3 hojas y que hable de que el uniforme de enfermería debe de ser con tenis y no con zapatos. Entonces, no es así, ¿sí? Tenemos que guiarnos en la Ley Federal de Metrología y Normalización porque ahí nos va a decir qué aspectos pueden normalizarse y qué aspectos no. ¿Qué aspectos podemos manejar de manera legal y qué aspectos de manera no legal? ¿Sí? Entonces ahí nos va a decir las características que debe de decir una norma. ¿Por qué es importante saber esto en este diplomado? Recordemos que la salud pública a veces es muy demeritada, pero sin embargo tiene toda la fuerza de la atención en salud. ¿Por qué? Las mejores investigaciones han salido del primer nivel de atención de la salud pública, ¿verdad?
Entonces, ¿quiénes van a hacer la regulación de los proyectos de salud? Lo va a hacer salud pública, porque salud pública conoce a su población. Entonces, es importante que dentro de la salud pública se conozcan no nada más las normas y las leyes que emanan, ¿sí? Sino que se sepa también el cómo hacer una norma. Porque en algún momento la enfermera, enfermero, médico o médica que estudie la salud pública va a poder llegar al punto en el que dentro del plan de desarrollo maneje el ámbito de la salud. ¿Y en qué se va a basar? En las normas. Y si es necesario abrir una norma nueva para que ese plan de desarrollo en salud se lleve a cabo, esa enfermera, enfermero, médico o médica va a poder actuar con todo el conocimiento de causa para poder generar una nueva norma. Obviamente lo va a tener que presentar en Congreso, lo va a tener que presentar en Secretaría de Salud, para que de la mano de otros profesionales se pueda llevar a cabo esta norma, se pueda agilizar y se pueda, sobre todo, escribir y especificar en cada espacio, ¿sí? Ahora, estas normas son aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. ¿En qué me refiero a esto de aplicación? ¿En dónde se están aplicando? Por ejemplo, en los productos. Todos nuestros productos que utilizamos en un hospital, como lo es los guantes, las cánulas, los tubos orotraqueales, todos ellos están regidos por una norma, ¿cierto? Y esta norma es la que les dice cómo debe de estar su producto al proveedor para que pueda usarse en los hospitales, ¿sí? En los procesos, ¿cuál proceso se nos ocurre? En el proceso de la hemodiálisis, el manejo de hemoderivados, ¿sí? El proceso de hacer a lo mejor una historia clínica, ¿sí? Que es la norma 004. En la instalación, en cómo debe de estar un hospital, cuántas salidas debe de tener, si debe de tener elevadores, si no debe de tener elevadores, si cuenta con escaleras, si cuenta con rampas. Y desafortunadamente hay hospitales que no tienen rampas. Cuando la norma nos dice que debe de contar con rampas, ¿por qué? Porque son salidas de emergencia, porque en caso de que el elevador no funcione, a tu paciente lo puedes bajar por una rampa, ¿sí? Con todos los cuidados que conlleva, obviamente. Ahora, los fundamentos, ¿verdad? Esto es bien importante, que nos manejen los fundamentos. Tenemos aquí dentro de estos fundamentos la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que ya se las expliqué, ya les dije qué es lo que nos va a regular. En el artículo 38 corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia. En el apartado 2 del artículo 38, pues bueno, expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor. ¿Sí? Dentro de esta ley nos va a decir qué dependencias pueden sacar qué tipo de normas y cómo deben de sacarlas. Una norma siempre debe de decir a partir de cuándo va a entrar en vigor. Porque una cosa es que salga la norma, ¿sí? La fecha en la que se publica, pero otra cosa puede ser a partir de cuándo entra en vigor, ¿sí? Normalmente, cuando se publica una norma, dice, entrará en vigor a partir de su fecha de publicación y tienen ahí la fecha en que se publica, ¿verdad? Entonces, ya una vez que se publicó y si la fecha de entrada en vigor dice a partir de su publicación, automáticamente todos los centros de salud, todos los hospitales, todas las clínicas, consultorios deben de empezar a llevar a cabo esa norma, ¿sí? Por eso es bien importante estar revisando el Diario Oficial de la Federación constantemente. Muchas veces nosotros como personal de salud no nos involucramos en lo legal porque pensamos que lo legal no nos compete, pero nos compete tanto
que ahí podemos llegar a nuestra defensa en caso de que haya un problema médico legal. Ahí vamos a encontrar nuestra protección. Si sabemos las normas y si las leemos y las cumplimos como dice en la norma, nunca vamos a pisar un espacio como un juzgado o bueno, luego en el hospital en el que trabajo dicen, ¿vas a ir a visitar la alfombra roja? Pues sí, ¿verdad? Cuando hay un caso médico legal, pues así te mandan, ¿verdad? Ahora, ¿cuál otro es el fundamento? ¿Dónde más vamos a encontrar el fundamento de estas normas? En la Ley General de Salud, que corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud. ¿Sí? El Ejecutivo Federal, ¿quién es? ¿Quién es nuestro Ejecutivo Federal? ¿El presidente? Es correcto, el presidente en turno, ¿verdad? Pero ¿a través de quién? No vamos a ir con el presidente y le vamos a decir, oiga, queremos publicar esta norma o queremos sacar esta norma. No, vamos a acudir a la Secretaría de Salud. Por eso aquí lo dice, corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud. Es decir, va a derivar esa responsabilidad a la Secretaría de Salud. Ahora, dentro de la Ley General de Salud también ellos tienen la autoridad y la responsabilidad de dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación en todo el territorio nacional de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento. La Secretaría de Salud y la COFEPRIS sacan la norma. Supongamos yo, COFEPRIS, el día de hoy, 10 de marzo del 2023, publico en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana donde dice que la experimentación en enfermería puede realizarse sin el apoyo de un grupo científico, médico o químico, supongamos, ¿verdad? Y yo la pongo que entra en vigor el día de hoy. Pero para ver si entró en vigor y si fue acatada, yo voy a tener que hacer supervisiones. O voy a mandar a la Secretaría de Salud, en su defecto a COFEPRIS, a revisar que los laboratorios de enfermería cumplan con los requisitos y cumplan con esa norma, ¿verdad? Y en caso de ignorar el cumplimiento de esta norma, vamos a aplicar una sanción, la cual será dictaminada por la misma COFEPRIS o por un actor jurídico, en este caso algún juez o un fiscal o magistrado, ¿sale? ¿Qué más tenemos de fundamento? Pues la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Eso es bien importante porque muchas veces nosotros no nos queremos meter en la administración pública, ¿verdad? Y para nosotros la administración pública es nada más política y es nada más ver ahí al presidente, al gobernador, al diputado, al que ganó de regidor, al que ganó de diputado, cuando no es cierto. Cuando nosotros como actores de los servicios de salud debemos estar involucrados totalmente en la administración pública. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos dentro del ámbito de la salud vamos a saber qué es lo que hace falta. Si hace falta presupuesto para medicamentos, si hace falta presupuesto para instrumentos quirúrgicos, si hace falta presupuesto para un autoclave, para no sé, una máquina de rayos X, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estar pendientes de eso porque nosotros sabemos cómo se vive en el hospital. Nosotros sabemos lo que hace falta en el hospital. Y por lo tanto, dentro de la administración pública, nosotros debemos de estar metidos ahí. No les digo que a lo mejor todos, pero sí que nazca la iniciativa de un enfermero, de una enfermera, de un médico en decir, ¿sabes qué? Algo está pasando mal en la legislación. Algo está pasando mal en la administración. ¿Por qué no nos aumentan el sueldo? ¿Por qué no nos reconocen la licenciatura? ¿Por qué nos están dando menos presupuesto para medicamento o para catéteres? Entonces ahí es donde uno va a decir, ok, me interesa la administración pública, quiero ver más a fondo qué está pasando y me meto a la ley
Orgánica de Administración Pública. Y me meto a una legislación. Y me meto a ir con un diputado, con una diputada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, ¿sí? Ahí a la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de salubridad general, incluyendo las de asistencia social por parte de los sectores público, social y privado, así como verificar su cumplimiento. Arriba ya vimos que está la Secretaría de Salud autorizada y obligada a revisar continuamente que los procesos de salud se lleven a cabo conforme lo dice la norma, conforme lo dice la ley. Pero en la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Secretaría de Salud va a tener otra responsiva. Va a hablar de cómo va a quedar el servicio de salud, cuánto presupuesto se le va a dar, si va a ser un servicio gratuito, si va a ser un servicio que se cobre, cuánto se va a cobrar, etcétera, ¿sale? Ahí va a estar la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, cómo se va a dividir el ingreso que tenga una clínica, ¿sí? Si abre, no sé, por ejemplo, se me ocurre ahorita las clínicas de IMSS Bienestar, ¿cómo va a ser la atención ahí? ¿Se va a cobrar? ¿No se va a cobrar? Eso nos va a dar la Secretaría de Salud a través de la Ley Orgánica de Administración Pública. Ahora también el reglamento interior de la Secretaría de Salud, donde en el artículo 8 nos dice que los subsecretarios tienen dentro del ámbito de su competencia las facultades genéricas que son presidir el Comité Consultivo Nacional de Normalización del que sean parte. Sí, es decir, aquí de Zacatecas el subsecretario va a estar obligado a presidir este comité, porque este comité es el que va a estar al pendiente de todas sus clínicas, de todos sus centros de salud, de qué le falta a un centro de salud, de qué no le falta, de qué le sobra, ¿verdad? Entonces, ese es dentro del reglamento interior de la Secretaría de Salud. ¿Qué más? El artículo 9 corresponde al subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector de Salud. El artículo 4, emitir y coordinar la expedición de normas oficiales mexicanas, así como proponer modificaciones a las disposiciones jurídicas en las materias de su competencia, con la participación que corresponda a la oficina del abogado general, ¿sí? Toda institución de salud y toda institución pública y toda institución privada debe de tener una oficina legal, un abogado, una abogada. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el encargado de promover a lo mejor un amparo. ¿Qué pasó ahora con los Oxxos? Ahora que salió la norma donde dice que, bueno, es una ley, no es una norma, donde dice que no pueden ser exhibidos los cigarros. ¿Alguien sabe qué pasó con Oxxo? ¿Qué hizo Oxxo? Sí, metió un amparo para poder exhibir y que esa ley se echara para atrás, por así decirlo. Es correcto. Entonces, es lo que va a hacer el abogado general de la Secretaría de Salud. Va a meter los amparos necesarios para perjudicar lo menos posible a su personal y a sus actividades. Cuando se hace un recorte de presupuesto, el abogado general va a decir, oye, no, y va a meter un amparo justificado donde va a decir, ¿sabes qué? En mi clínica yo atendí 2 millones de personas tan solo en 2 meses. Entonces no puedes recortarme el presupuesto. Al contrario, tienes que aumentármelo. Y meten un amparo para que en lo que se soluciona eso, su presupuesto no se ve afectado. El amparo, ¿qué es? Es un recurso nada más, ¿sí? Es un recurso de amparo. No es una ley, una desviación legal, no. Es un recurso. El recurso de amparo es eso, ¿sale? Para que en lo que se solucione el problema pueda seguir trabajando con las mismas condiciones ese espacio. Ahora, las normas en materia de atención médica sanitaria.
Aplica en establecimientos, personal profesional y técnico del área de la salud, sectores público, social o privado. Aquí es donde nosotros vamos a estar en la salud pública, en el sector público, social, ¿sí? Los centros de salud, ¿qué son? ¿Públicos, sociales o privados? Son públicos. Es correcto, Javier, son públicos, ¿sí? Y en el caso de Cruz Roja, ¿qué es? ¿Público, social o privado? Social. Público. Social. Acuérdense que es social porque no está reglamentado por, o sea, está reglamentado por gobierno, pero no está sustentado por el gobierno, ¿sí? Y privado, pues ya encontramos a todos los hospitales privados, al Hospital Ángeles, a los hospitales MAC, a los hospitales ABC. Aquí en Zacatecas, por ejemplo, tenemos un hospital que se llama San Agustín, ¿verdad? Que ahí ya son privados. ¿Por qué? Porque un médico, dos médicos dijeron, vamos a abrir un hospital y vamos a cobrar. Y el social son aportaciones, muchas veces solo son cuotas de recuperación, ¿sí? Y en el público es gratuito totalmente, porque ahí tiene el sustento del gobierno, ¿sale? Entonces, hospitales de IMSS, de ISSSTE, etcétera, esos aparentemente son públicos, ¿verdad? Pero ahí sería más público social. ¿Por qué? Porque te retiran una cuota para pagar tu seguro, ¿sí? Pero también tiene el aporte del gobierno. Pero como es social, tú estás dando una aportación, ¿sí? A lo mejor puede ser tomada como cuota de recuperación, ¿sale? Entonces, IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, bueno, Secretaría de Salud sí es público. IMSS e ISSSTE son públicos sociales, por así decirlo, porque están sustentadas por los dos organismos, por el organismo social y por el organismo público, que en este caso sería el gobierno estatal y federal, o estatal o federal. Ahora, ¿qué más? Las normas también nos ayudan a asegurar que los servicios de atención médica se brinden con calidad, eficacia, eficiencia y sobre todo seguridad, ¿sí? Muchas veces, no sé, a sus hospitales han ido las supervisiones y van y revisan la calidad, ¿verdad? Y la eficacia y la eficiencia y la seguridad tan solo en el lavado de manos, ¿verdad? Ahora, concede sentido práctico u operativo al derecho a la protección de la salud, consagrado ¿en dónde? En el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sale? Entonces, ahí el sentido práctico, operativo, o sea, donde te dice que tu hospital a donde tú vas a obtener servicios de salud debe de estar operativo, debe de tener material en buen estado, debe de tener personal capacitado y debe de ser una atención práctica. Y dentro de estas normas, aquí lo dice abajo, ¿sí? ¿Qué dice aquí abajo? Su incumplimiento se sanciona. Así como las leyes se sancionan, también el incumplimiento de una norma es sancionable. Si yo no cumplo con el expediente clínico, a lo mejor no va a ser como que vengo a ver tus expedientes clínicos. Está mal, te sancioné. No, pero a lo mejor si llegas a tener un caso médico legal, van a revisar toda tu historia clínica y entonces ahí sí, ¿por qué no está como dice la norma? ¿Por qué está rayada con corrector? Y ojo ahí, enfermeras, enfermeros. ¿Cómo nos dice la norma que debemos de corregir si nos equivocamos en el Cardex? En paréntesis con la palabra error. Exactamente, ¿sale? La palabra que está errónea la vamos a poner entre paréntesis. Y seguido al paréntesis vamos a escribir la corrección. Pero muchas veces enfermeros, enfermeras, médicos, lo que hacemos es rayarle con la pluma o ponerle corrector. Si llega un caso médico legal, y yo se los digo porque, bueno, dentro de la introducción que les dio el maestro Daniel, ¿verdad? También soy abogado. Entonces, a veces vemos y decimos, a ver, aquí está pasando algo. ¿Por qué tiene corrector esto? ¿Qué quisiste borrar? ¿Qué quisiste ocultar?
¿verdad? No, es que me equivoqué, pues, ok, vamos a hacer el peritaje. Mientras tanto, te podemos inhabilitar de tus funciones. Mientras vemos si en qué te equivocaste o si borraste una aplicación de un medicamento, que a lo mejor esa aplicación de medicamento fue lo que hizo que falleciera el paciente. Vamos a revisar y vamos a hacer el peritaje. Y se va a quitar el corrector con técnicas que usan los peritos. Y, pues es que aquí apenas estaba escribiendo metamizol, pero lo escribió con S y era con Z y por eso lo corrigió. Ok. Entonces no pasó nada. Tu error fue nada más corregir con corrector, pero no tuviste ningún error en la aplicación. Aplicaste el medicamento que era, a la hora que era, ¿sí? Y nos vamos a los correctos. Medicamento correcto, paciente correcto, hora correcta, dosis correcta, ok. Que algo ahí que hemos tenido mucho en disputa, personal de salud es, ¿por qué nos juzga una persona que no sabe de salud? ¿Por qué no es mejor que enfermeros, enfermeras, médicos, médicas empiecen a interesarse en hacer a lo mejor derecho? Y ellos sean los que nos juzgan, porque acuérdense que muchas veces nosotros actuamos primero la vida y después la función, ¿verdad? Javier Bacio, adelante. Sí, con relación a lo que mencionó el licenciado, de que por qué nos juzga otra persona de otra profesión, es porque nosotros mismos no tenemos la capacidad o el compromiso social para con la profesión, para nosotros mismos formarnos y ser unos peritos, en este caso, peritos en enfermería y poder emitir juicios clínicos y sobre todo juicios legales amparados en la Lex Artis. Entonces aquí tiene que ver mucho la profesión y el empeño que... Exactamente, sí, entiendo ahí el punto, y es a lo que iba. ¿Por qué no tenemos esa responsabilidad y esa iniciativa de formarnos también en las leyes? Y que a lo mejor cuando haya un caso médico legal, se llame a un abogado o a un juez dentro de la procuraduría que tenga exclusivamente la función de, ok, tú eres médico, eres enfermero y aparte eres abogado, ¿verdad? Y tienes esta profesión, si bien tienes la profesión en salud, también puedes litigar, ¿verdad? Entonces, es ahí donde debemos de empezar a ver, oye, sí es cierto, ¿por qué no me preparo yo en las leyes? Para poder protegerme. Obviamente, no te vas a litigar a ti mismo, porque no puedes ser juez y parte, ¿verdad? Pero puedes saber de eso y tener una orientación a cómo puedes defender la situación y cómo puedes manejar la situación. Y sobre todo lo más importante, saber la ley, saber las normas para poder seguirlas. Acuérdense que lo que no se conoce no se puede seguir. ¿Sí? Entonces, es lo que precisamente hablábamos en un grupo de profesionales de salud, donde decíamos, es que nos hace falta que tengamos enfermeros o médicos que también tengan la profesión de abogados para poder tener una orientación legal. Y si bien no nos litigan ellos, perdón, que mínimo nos den una orientación de lo que puedo o no hacer, de lo que procede después de, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué no es una norma oficial mexicana. Una norma oficial mexicana no es un manual de procedimientos médicos ni técnicos. No es una guía diagnóstico terapéutica institucional ni sectorial. No es una guía diagnóstica terapéutica basada en evidencia, como lo son las guías de práctica clínica, ¿verdad? Una guía de práctica clínica no es una norma. Un catálogo de mobiliario y equipo no es una norma. Un instrumento para justificar incrementos de recursos tampoco. Un conjunto de necesidades, inquietudes, intereses, tendencias, modas o temas internacionales, materiales, equipos diversos y tecnologías que no sean de observancia obligatoria por los sectores público, social y privado en materia de atención médica, eso no es una norma. Por más que nuestro jefe o nuestro director del hospital nos diga, es que es una norma institucional. Sí, es una norma institucional, pero no es una norma oficial mexicana.
¿verdad? Que es muy diferente una norma institucional a una norma oficial mexicana. Si bien te puede traer problemas jurídicos, cualquiera de las dos, norma institucional y norma oficial mexicana, no se pueden comparar y no se pueden igualar. Ninguna de las dos. Ni la norma oficial mexicana, ni la norma institucional. ¿Sí? Porque no se va a juzgar igual al que no llevó el uniforme el día del trabajo, no se va a juzgar igual al que cometió el error de mezclar el RPBI. ¿Verdad que no? Entonces, eso debe de saberse. Ahora, ¿qué es una norma oficial mexicana? Un conjunto de disposiciones que deben estar expresamente señaladas en la Ley General de Salud para que sean materia de la Secretaría de Salud y de una norma oficial mexicana sanitaria. Un conjunto de disposiciones regulatorias genéricas sobre una materia o tema específico, ¿sí? Que su sustento y derivación está de la Ley General de Salud, con un sustento jurídico sanitario. Es decir, no nada más el abogado lo va a llevar, sino que lo va a llevar la autoridad correspondiente, como lo es la Secretaría de Salud o COFEPRIS. Son de cumplimiento obligatorio por los sectores público, social y privado. Y su incumplimiento también se sanciona. Pero es diferente la sanción de una norma, así, tal cual, una norma sencilla, a una norma oficial mexicana. El carácter general de las disposiciones regulatorias permite que cada institución o establecimiento de los sectores público, social y privado cumpla con la norma oficial mexicana de acuerdo con sus propias características, disponibilidad de recursos, función social y objetivos. ¿Sale? Si no tiene el debido sustento jurídico, es vulnerable ante cualquier autoridad y deja de ser una norma oficial mexicana. ¿Ok? Ahora, las normas del comité, ¿cuáles son? La norma 015, que es para la atención integral a personas con discapacidad. La norma 016, que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Ojo ahí. Dentro de la salud pública, recuerden que nosotros como enfermeros ya podemos tener consultorios de enfermería con las debidas restricciones y reglas de operación. Pero ya podemos tener un consultorio de enfermería que automáticamente se convierte en primer nivel de atención. ¿Correcto? Ahora, otra norma, ¿cuál es? La 017, SSA 3/2012, la cual nos regula los servicios de salud para la práctica de la acupuntura humana y métodos relacionados. La norma 019, que es para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. ¿Sí? Ahí, ojo, la norma 19 es la que nos va a interesar siempre, va a ser nuestra Biblia. La Ley General de Salud y la norma 19 va a ser como si fuera nuestra Biblia. Porque si cumplimos con las acciones que nos da la norma 019, vamos a estar cumpliendo cabalmente con nuestra profesión. Y ojo aquí, hay otro proyecto. Proyecto de norma 020 SSA 3/2009. Esta es para la práctica de la enfermera obstetra en el Sistema Nacional de Salud. ¿Sí? O sea, eso es un proyecto. Apenas está en elaboración. Falta que COFEPRIS la autorice, que la Secretaría la autorice, que el Comité Nacional lo autorice, que las leyes lo autoricen, ¿verdad? Que se convierta en norma y no nada más un dictamen. La norma 022, que instituye las condiciones para la administración de la terapia de infusión en los Estados Unidos mexicanos. La norma 024, que es sistemas de información de registro electrónico para la salud, intercambio de información en salud. La norma 025 para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos. La norma 026 para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria. La norma 027 que nos habla de la regulación de los servicios de salud, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica. ¿Sí? Si bien tenemos la norma 016 que nos habla del establecimiento en salud, la norma
027 nos habla específicamente de los sitios de urgencias, ¿sí? ¿Cómo debe estar el área de urgencias? La norma 028 para la práctica de la ultrasonografía diagnóstica. La norma 029 nos habla para la práctica de la cirugía oftalmológica con láser excimer. Ahora, no sé si se fijaron en estos símbolos que están al lado de las normas, el RQ y el P, ¿sí? Entonces, estas normas que dicen RQ, revisión quinquenal, ¿sí? Cada quinquenio, cada 5 años, se revisan, ¿sale? O sea, no es como que una norma ya se puso y ya, hasta que se olviden de ella. No, hay que estarlas revisando. ¿Por qué? Porque puede haber nuevos materiales, porque puede haber nuevas funciones, porque puede haber nuevas profesiones. Entonces, cada 5 años se va a revisar esta norma. Y la P, pues, es de proyecto de norma. La norma 30, que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica. Si tú tienes un consultorio de enfermería, debes de basarte en esta para ver que tenga rampa en la banqueta. Si hay escalones, pues que tenga una rampa o un elevador para que tus pacientes, puedan ingresar, ¿sí? Para que los pacientes puedan estar ahí. Ahora, la norma 031 nos habla ya de la asistencia social, que es la prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situaciones de riesgo y vulnerabilidad. ¿Dónde vemos esta norma? ¿Dónde la aplicamos? Javier, Laura, Clara. Una disculpa, estaba con un paciente, no escuché la pregunta. Ok. ¿En dónde aplicamos la norma 031, SSA 3 del 2012? Esta norma oficial creo que es la que tiene que ver con la vacunación, ¿no? La atención del niño sano. No, esta es para los adultos y adultos mayores. Ah, ok, me disculpo. Considero que se debe ocupar pues en los hospitales de asistencia geriátrica, en los hospitales psiquiátricos, en todos los lugares donde se le brinde asistencia al paciente adulto mayor. Es correcto. Y aparte en todos, ¿no? Porque pues sean usuarios con fracturas, aunque sean jóvenes o adultos, pues tiene que haber en todos lados. Exactamente. La diferencia de aquí, de la norma 031, la diferencia con la norma 030, si se fijan, la norma 030 nos habla de personas con discapacidad, llámese discapacidad física o mental, ¿sí? Y la norma 031 lo que nos dice, ok, si vas a tener una casa de retiro, si vas a tener un asilo, debe de tener pasamanos en todos lados, debe de tener rampas, no debe de tener tantos escalones. Debe de tener las esquinas de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa ya la vamos a aplicar en asilos, en casas del adulto mayor, en casas de retiro, en clubes de retiro, ¿sí? Y la norma 030 es la que va aplicada en general, hospitales, clínicas, consultorios, etcétera. Ahora, la norma 032 nos habla de prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Ahí son los orfanatos, los centros de salud también, ¿verdad? Y hay un proyecto de norma que es la educación en salud, que es el proyecto de norma 0033 de la Secretaría de Salud con el número 3 y 2018. ¿Sale? Que eso nos habla de la educación en salud. Nos habla de los criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado de la licenciatura en medicina. Porque ahorita el internado no está como tal reglamentado, no está normado. Está dicho en la Ley General de Salud,
Ahí sí viene, pero no está como tal normado. Ahora tenemos también la norma 034 que nos habla de la regulación de los servicios de salud en la atención médica prehospitalaria, que ahí lo vamos a aplicar en ambulancias o en sitios de primeros auxilios, ¿sí? ¿Dónde más? Tenemos la norma 035 en materia de información en salud, es decir, ahí va a reglamentar todos los artículos de investigación en salud que se formen, ¿sí? Y no nada más eso, sino que también en materia de información en salud, ¿cuántas enfermedades hay en un estado? ¿Cuántos pacientes de tal enfermedad hay? ¿Cuál ha sido el índice de crecimiento en esa enfermedad? Eso nos lleva a la norma 035. La norma 037 nos habla que es para la organización y funcionamiento de los laboratorios de anatomía patológica, ¿sí? De los laboratorios que van a revisar qué enfermedad tiene un órgano. De los laboratorios también que van a ver de qué murió una persona, porque también eso es anatomía patológica. Y tenemos otro proyecto de norma que es el 038. Este proyecto de norma es en educación en salud y nos habla de los criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos en la prestación del servicio social de enfermería. ¿Se fijan que todos los servicios sociales están todavía en proyecto? Y el que ya se aprobaran esas normas nos ayudaría a que los pasantes en medicina y en enfermería tuvieran un mejor apoyo de becas y que tuvieran una mejor regulación, ¿verdad? O sea, que no fueran enviados a ciertos lados, que nada más se turnaran por diversos servicios. Ahora, las normas relacionadas con enfermería. Ya vimos varias normas en salud, pero ¿cuáles son las que van relacionadas con enfermería? No sé si alguien, María Teresa, alguien quiera leer las normas relacionadas con enfermería. La norma 019, práctica de enfermería. La norma 04, 2012, expediente clínico. Norma 253, 2012, manejo de hemoderivados. La norma 032, 2010, vigilancia epidemiológica. Norma 022, 2012, terapia de infusión. Norma 016, 2012, infraestructura hospitalaria. Norma 05, 1993, planificación familiar. Norma 008, 1993, control del niño sano. Norma 031, 1999, atención de salud del niño. Norma 007, 2016, atención materno-infantil. Norma 043, 2012, salud alimentaria. Y la norma 087, Semarnat, 2002, RPBI. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, esas son las normas que más influyen en enfermería, que tenemos que tener más en cuenta, enfermeros y enfermeras. La práctica de enfermería nos va a legislar hasta dónde nosotros podemos ayudar con nuestras acciones. La del expediente clínico ya se las mencioné hace rato. El manejo de hemoderivados. ¿Quién es el que pasa los paquetes globulares? Enfermería. Enfermería. Entonces debemos de saber cómo manejarlos, ¿verdad? Una vez ocurrió una situación en un hospital aquí en Zacatecas donde una enfermera metió un contenido eritrocitario al horno de microondas para descongelarlo. Porque como lo tenía que pasar, lo metió al horno de microondas. ¿Qué creen que pasó con esa sangre? Se coaguló toda. Ya no sirvió. Entonces, si ella supiera el manejo de hemoderivados que nos marca la norma 253, ella hubiera sabido a qué temperatura se debe de pasar y que no se debe de meter en ningún horno de microondas ni en ningún espacio para calentar, ¿verdad? Sino que se debe de ir descongelando a temperatura ambiente.
Ahora, la vigilancia epidemiológica, ahí la norma 032, Javier, sí es la de vacunación. Ok, yo tenía entendido que era la 031, pero más antigua, como del 90 y tantos. Y de hecho, haz de cuenta que cambió, como ya había la 32 de otro año, decidieron cambiarla a la 32 del 2010. La que tú dices, creo que era del 93, me parece. Y esa la cambiaron para la del 2010, como hubo una actualización, le pusieron la norma 032 del 2010. Fanny Villa está levantando la mano. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Fanny. Tengo ahí la duda, bueno, siempre me ha llamado así la duda de, ahorita según lo que mencionan, el ejemplo que nos comparte, ¿qué pasa cuando se comete una falta a una norma? Muy bien, mira, depende de la falta que haya sucedido, ¿sí? Acuérdate que hay faltas por omisión, por no beneficencia, etcétera. Entonces, cuando tú incumples una norma y si el incumplimiento de esa norma te trae implicaciones a personas, es decir, que hagas mal un manejo de hemoderivados y le pases la sangre a una persona, la persona fallece. Entonces ahí la complicación va a ser que pues te van a llamar a declarar. Y después de la declaración, o te quitan tu cédula y tu título, que sería digamos, lo medianamente que te podría pasar, porque otra vez pagar nada más una sanción jurídica, ya sea al hospital o a la persona, o bien te pueden llevar a la cárcel esos actos, ¿sí? En la falta una norma depende de la falta que haya sido. Si lo hiciste o sea, con conocimiento de causa y lo hiciste con maleficencia, entonces ahí sí puede ser el castigo peor. Pero si tú no conocías bien la norma, si hay manera de que tú puedas meter una defensa, entonces puede parar en que, ok, te limitamos de tus funciones, te cesamos tus funciones por un año o por tantos meses, ¿verdad? Y aparte debes de pagar una multa al familiar de esa persona. En el caso de RPBI, bueno, el RPBI es muy difícil a que vayan con la persona que tiró la aguja con capuchón, ¿verdad? Ahí lo que van a hacer va a ser castigar al hospital con una multa, con una sanción económica que tiene que pagar para reparar el daño ambiental que puede provocar. ¿Sí? Por eso te digo, o sea, si el error o el incumplimiento afectó a terceros, llámese en persona, en la integridad humana y física, entonces puede ser desde cárcel hasta lo mínimo, pues una multa compensatoria. Pero si la afección fue al ambiente, cosas así, pues a quien multan va a ser al hospital, a tu clínica, ¿sí? Con una multa para reparar el daño ambiental. Es como cuando infringes una ley de tránsito, ¿verdad? Te pasaste el semáforo, ok, vas a reparar el daño con una multa, ¿verdad? O sea, se tiene que ver, depende de hasta dónde llegó el daño. Depende del daño es lo que puede pasar. Va desde el cese de funciones hasta el retiro de título y cédula. En el caso de que, por ejemplo, no sé, en la atención materno-infantil, ahorita es muy penado que dentro de la atención materno-infantil fallezca la mamá y el niño. Y ahí sí puedes perder hasta el título y la cédula si se averigua y se designa que la culpabilidad estuvo en ti, ¿verdad? Como médico o como enfermera. Eso es lo que puede pasar, Fanny. Ok, muchas gracias. Sí, muy bien. Ahora, en la terapia, en la norma 022, nos habla de la terapia de infusión. ¿Alguien la ha leído? Yo en lo personal no, porque mis funciones son en el primer nivel de atención. Por ese motivo no le he dedicado el tiempo a leerla. Ok, muy bien.
La terapia de infusión, yo les recomiendo que todos la lean porque en todo momento podemos, no sé, a lo mejor hasta pasar un medicamento por vía intravenosa. Entonces, aquí nos dice, y algo muy importante y que yo le digo a mis alumnos siempre, si la gente se supiera las normas y las leyes, muchos de nosotros ya no tendríamos título y cédula. Porque esa norma nos dice que no debe de tener más de 3 punciones por la misma persona. Y muchas veces el personal lo que hace es que pica una vez, no le dio, pica otra vez, se le tronó, pica otra vez, no le dio, pica otra vez, tampoco le dio. Y ya la quinta, séptima, octava vez, ya le dio, pero ya lo dejó todo picoteado. ¿Por qué castiga esa ley? Porque es omisión, ¿verdad? Porque es un proceso que no sabes hacer, aunque sí lo sepamos, y que a lo mejor en ese momento se nos haya complicado por el tipo de paciente, por la complexión. Pero para la ley y para el paciente va a decir, es que no sabe, ¿verdad? Y es una omisión, porque estás haciendo algo que no sabes. La terapia de infusión también nos dice que el sitio de punción debe estar visible. Y los sitios de punción casi nunca están visibles. Piensan que con que esté visible la piel, no. Debe estar visible el sitio de punción. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta si hay alguna infección, si está iniciando alguna infección, algún proceso infeccioso. Ahora, en la norma 016 nos habla de la infraestructura hospitalaria, que ya la vimos más arriba. La norma 05 de planificación familiar. Nosotros como enfermeros, enfermeras, es nuestra responsabilidad llevar a cabo la planificación familiar, ¿verdad? Vamos a enseñarle los métodos anticonceptivos. Vamos a hablarle del control familiar, de la planificación. ¿En qué momento tener hijos? ¿En qué momento no? ¿A qué edades? Y dentro de la salud pública y dentro del primer nivel de atención, nosotros vamos a estar a cargo de la planificación familiar. No el doctor, no la nutrióloga, no la odontóloga. Vamos a hacer nosotros enfermería. El control del niño sano, ahí que entra el tamizaje. ¿Sí? Las vacunas también pueden entrar ahí en el control del niño sano. ¿Cómo mantenerlo sano? Pero debemos de saber también cuándo es un niño sano y cuándo es un niño enfermo. Ahora, la norma 031 del 99 también nos habla de la atención de salud del niño, pero en general, sano, enfermo, recién nacido, etc. La norma 07 nos habla de la atención materno-infantil. Y la atención materno-infantil muchas veces se toma como que, ay, es nada más a las embarazadas. No, es desde antes de que se embarace, ¿sí? Desde que está llevando una planificación familiar. Desde ese momento empieza la atención materno-infantil. ¿Hasta qué momento? Hasta que nace el bebé y hasta los 7 días de nacido. Ya después continúa la atención pediátrica. La salud alimentaria, que es la norma 043. Esa nos habla ahí también de la lactancia materna y nos habla del plato del buen comer. Y aunque podamos decir que, ay, esa le interesa a los nutriólogos, no, nos interesa también a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de conocer los hábitos alimenticios que van a mejorar la salud. Y la norma 087, que esa se la deben de saber todos, primero, segundo, tercer nivel de atención, especialidades, consultorio del doctor Simi, consultorio de farmacias tal, que es la norma 087 Semarnat, con apoyo de la Secretaría de Salud del año 2002 de RPBI, es decir, de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. Todo aquello que por sus funciones corrosivas, irritantes e inflamables pueda provocar un daño al medio ambiente y a la salud de la población. Porque si nosotros ponemos una aguja en un bote de basura común, va a llegar los recolectores de basura, agarran la bolsa, se les zafó el capuchón y ya se picó con esa aguja. ¿Y qué pasa si el paciente de esa aguja tenía VIH? Y ya hicimos una propagación del VIH. Que ojo aquí. Hay que tener en cuenta que el virus del VIH tiene su cierto
tiempo de vida. Ya una sangre que está seca y esto y lo otro, ya no tiene vivo el VIH. Pero no por eso es, ya está seca, tírala a la basura común. No, porque es también una contaminación al medio ambiente y a la persona. Y es una agresión a la integridad física de las personas, de los terceros. Y abajo les puse un acuerdo. ¿Alguien puede leer ese acuerdo? ¿Y si sabían de ese acuerdo? Acuerdo por el que se emiten los lineamientos que contienen el procedimiento y los criterios a los que deberán sujetarse los licenciados de enfermería, así como los pasantes en servicio social de las carreras referidas en los numerales 1 al 5 del artículo 28 bis de la Ley General de Salud para la prescripción de medicamentos. Muy bien. ¿Alguien había escuchado de ese acuerdo? ¿O alguien lo conocía? Muy bien. Este acuerdo nos da la autorización y la autoridad moral y legal para nosotros como licenciados en enfermería poder prescribir medicamentos del cuadro básico en ausencia del médico dentro de una institución pública o privada de salud. Es decir, si ustedes trabajan en un centro de salud y no está el médico responsable y no está ningún médico, ustedes pueden prescribir medicamentos. ¿Sabían eso ustedes? Sí. 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 Muy bien, entonces ese acuerdo es el que nos está apoyando ahorita. Se planea por parte de la comisión del Comité Internacional de Enfermería, del Colegio Internacional, hacerlo norma y hacer que en su totalidad enfermeros y enfermeras puedan tener en su consultorio de enfermería poder estar prescribiendo medicamentos. Yo les digo como experiencia, yo tengo consultorio de enfermería y actualmente sí prescribo medicamentos ahí, pero del cuadro básico. Y fue un relajo para que me dieran el permiso COFEPRIS, porque debe de ser con permiso COFEPRIS, obviamente. Cuando yo voy y pido el permiso, me dice un médico de COFEPRIS, dice, es que ¿cómo puede ser que un enfermero vaya a prescribir medicamentos? Le digo, es que no lo estoy diciendo yo. Este acuerdo lo facilita y dice que desde el primer nivel de atención y al momento de que hay un consultorio de salud, se convierte en primer nivel de atención. Y puedo tener la autorización y la capacidad para prescribir medicamentos, obviamente respetando el cuadro básico de medicamentos. ¿Sí? Y me dieron el permiso COFEPRIS. Y tengo mi consultorio y prescribo medicamentos y expido recetas con mi título y mi cédula. Pero es algo por lo que enfermería tiene que estar luchando. Porque sería muy bueno que dentro de la salud pública, ¿sí? Y dentro del primer nivel de atención, enfermería tuviera ese mando. Que enfermería fuera el primer nivel de atención. Que enfermería fuera el primer contacto de salud que tenga el paciente. Y que enfermería se preocupara por ir aprendiendo más para saber derivar a las diferentes especialidades o con los médicos generales. Y uno de los fundamentos que se está dando para hacerlo norma es que si se apoya esto, estaríamos obligando a los médicos generales a contar con una especialidad, lo cual ayudaría a que México tuviera más médicos especialistas. ¿Verdad? Ahora, aquí vemos las normas y cada norma tiene su objetivo y su campo de aplicación. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la norma 019, que quedamos, ¿cuál es? La de enfermería. Ok, la que legisla las funciones de enfermería. El objetivo,
Establecer las características y especificaciones mínimas para la prestación del servicio de enfermería en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud, así como para la prestación de dicho servicio que en forma independiente otorgan las personas físicas con base en su formación académica. Es decir, no nada más en un hospital, sino también en consultorios de enfermería y a domicilio. Campo de aplicación. La presente norma es obligatoria en los establecimientos para la atención médica del Sistema Nacional de Salud, en donde se presten servicios de enfermería, así como las personas físicas que presenten dichos servicios en forma independiente. ¿Sí? Entonces, si tenemos un consultorio de enfermería, nos vamos a regir en la norma 019. ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? ¿Sí? Si voy a brindar atención a domicilio como cuidador o a cuidar a un paciente, entonces me voy a guiar en la norma 019. Y si trabajo en hospital, también en la norma 019. La norma 019 nos ampara y nos cubre y nos reglamenta desde el hospital, clínica, consultorio y a domicilio. Ahora, la norma 04. Esta norma establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico. ¿Dónde vamos a aplicar esta norma? Es de observancia obligatoria para el personal del área de salud y los establecimientos prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, social y privado, incluidos los consultorios. La norma 253, que es la de hemoderivados. Esta, pues bueno, su objetivo es la regulación de los hemoderivados, tales como la albúmina, las inmunoglobulinas, los concentrados de factores de coagulación, entre otros obtenidos mediante procedimientos físico-químicos o biológicos. ¿Sale? Y el campo de aplicación es de observancia obligatoria para todo el personal profesional, técnico y auxiliar de los establecimientos públicos, sociales y privados que hacen disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Últimamente se ha dado mucho los consultorios de medicina estética donde manejan el plasma rico en plaquetas. ¿Sí? Este proceso también debe de estar normado por la 253. La norma 032, ¿sí? Que se aplica en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las especificaciones, criterios y procedimientos para disminuir el riesgo de infección, enfermedad, complicaciones o muerte por enfermedades transmitidas por vector. La norma 022, que es de terapia de infusión. La norma 016, ¿sí? Que esta nos va a decir cómo debe de estar construida los hospitales y las clínicas. Así todas las normas tienen objetivo y campos de aplicación. La presentación y los manuales de información se los voy a pasar a través del maestro Daniel. Entonces, se los paso a él para que se los haga llegar a ustedes. ¿Sí? Todas las normas tienen su objetivo y su campo de aplicación. ¿Alguna duda respecto a las normas? No, la explicación ha sido muy clara. Yo nada más quiero hacer la siguiente observación, pero no depende básicamente del personal de salud, sino de los actores políticos que de ellas las generan, que son muy tardados en su actualización y en el campo de la salud, pues la actualización es constante y continua. Entonces no es posible que en el 2023 tengamos todavía normas oficiales mexicanos de los años 90. Entonces, pues aquí falta mucho que trabajar por parte de nuestros legisladores. Sí, de hecho, bueno, ahí debemos de también nosotros como personal de salud, y ojo, no sé si todos ustedes están en el primer nivel de atención, ustedes están muy en contacto con la población, ustedes saben muchísimo de cómo está la población y de las exigencias que tenemos por parte de la población día a día. Sería muy bueno y sería importante que las iniciativas empiecen también en el primer nivel de atención
para llevar a lo mejor una iniciativa a los congresos. Y como dices, Javier, exactamente, nuestras autoridades, nuestros legisladores están más preocupados por a ver a quién sacan del gobierno, a ver a quién van a lanzar al gobierno, que por lo que realmente deben de hacer, que es la legislación, y más en materia de seguridad, de salud, porque la salud, las enfermedades van cambiando diario. Entonces, si no tenemos una actualización constante, pues nos vamos a ir quedando atrás. Ahí sería muy importante que después de este diplomado, ustedes tengan la iniciativa y tengan, se animen a checar, a ir viendo entre ustedes que están tomando el diplomado, que vayan viendo a ver qué norma nos hace falta actualizar. ¿Qué norma sería bueno hablarla con la secretaría o con el director de un hospital para que se vaya haciendo el procedimiento para sacarla? Eso sería muy bueno y sería muy importante hacerlo. Y créanme que tendrían el respaldo de enfermeros, de enfermeras y de toda el área de ciencias de la salud. Y si ustedes justifican estas normas, les va a ir muy bien. Acuérdense que cada curso, cada diplomado, cada congreso que nosotros tomamos es para mejorar no nada más profesionalmente, sino para mejorar algo en nuestro entorno. ¿Sí? Toda nuestra preparación no es nada más tener el papelito y decir, voy a subir de puesto porque tengo esto. Es aplicar el conocimiento y distribuirlo en todos nuestros compañeros. ¿Sale? Eso es lo que debemos de hacer. ¿Algún otro comentario? Maestro, buenas tardes. Yo tengo una duda en la norma 036, porque se supone que sí está actualizada, bueno, que ya también ya tendría que ser obsoleta, pero la última fue en el 2012. ¿Cuál será, perdón? La 036 de aplicación de biológico. Ok, mira, bueno, aquí la norma 032 nos habla de evitar la transmisión, es decir, del por qué se deben de aplicar las vacunas. Y la 036 nos habla de cómo aplicarlas. Sí, ahí, aunque parezca que hablan de lo mismo, hablan en sentidos diferentes, por así decirlo. O sea, el objetivo es el mismo, pero la función es diferente. No sé si ahí me explico. Porque en la 36 viene qué enfermedades previene y cómo se tiene que aplicar. Ajá. Sí, es como te comentaba Gabriela, ¿verdad? Es que es enfocada a la aplicación, como usted dice, y esta de la 032 tiene mucho que ver con la vigilancia epidemiológica. Entonces, sí son, como usted dice, cosas que parecen iguales, y son para lo mismo, pero son diferentes acciones. Exactamente. Por ejemplo, la norma 032 nos va a hablar del por qué es importante estar con un esquema de vacunación o por qué estar vigilando el que en una población todos tengan la vacuna de hepatitis o de rubiola, ¿verdad? Bien. Y ya en la 36 nos dice en qué sitio aplicar, qué enfermedades Las van a prevenir. técnicas y procedimientos. Exactamente. A cuántos grados debe de estar cierta vacuna. Sí, así es como les digo, aparentemente habla de lo mismo, pero en otro sentido. No sé si aclaramos tu duda, Gaby. Mira, es que en la 036, porque se supone que la 032 es de prevención y control de enfermedades transmisibles. O ahí es donde a lo mejor yo no estoy tan actualizada, pero de vacunación en la 036. Sí, a lo mejor es nada más quizá de alguna confusión, como alguna, a lo mejor no estamos ahí como que cuadrando las ideas, ¿verdad? Pero déjame, veo a ver si tengo, les voy a dejar de compartir pantalla.
Muy bien. Ahí no sé si ya están viendo otra vez mi pantalla. Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos la norma 036, ¿verdad? Aquí dice que es la prevención y control de enfermedades. Y la 032, vamos a irnos acá a la 32. Disculpe, yo me imagino que la 032 que se relaciona con los vectores es a todo lo de cucarachas, chinches y todo eso, ¿no? De como el paludismo y todo eso, que lo debemos de evitar de esa transmisión. Epidemiología, prevención de epidemiología. Pues me imagino un poco porque son los vectores, ¿no? Son Sí, ahí todos es moscos, más de cucarachas. vigilancia. Ajá. Ahí es más de vigilancia y prevención de epidemiología. ¿Sale? Aquí sí bien habla por vector, ¿verdad? Aquí dice, Y ahí complicaciones de estaría muerte. todo lo que es paludismo, dengue, zika, chikungunya. Sí, es correcto. Es que Sí, referente a lo que es el programa de vacunación, pues se tienen que tener en cuenta las tres normas, tanto la 031 de 1999, la 032 que usted está mencionando y la 036. O sea, en esas tres normas está basado también el programa de vacunación universal. exactamente. Sí, de hecho, o sea, es, digamos, lo que una función conjunta de las tres normas, donde no nada más nos va a interesar el proceso de a lo mejor de rabia, por ejemplo, ¿verdad? Sino que también nos va a interesar no sé, de hepatitis, que ya son por patógenos, ¿verdad? Y esta norma 032 que menciona la vigilancia epidemiológica, pues es fundamental porque la vigilancia epidemiológica tiene mucho que ver en lo que son las enfermedades transmisibles, ¿verdad? O sea, o prevenibles por vacunación. Por eso se coordinan, o sea, todas las tres normas para, pues, mantener las coberturas y todo. Exactamente, y tener un esquema de vacunación lo más completo posible y acorde al sitio y al ambiente que haya, ¿no? Porque, por ejemplo, puede haber la vigilancia epidemiológica en un lugar donde haya mucha humedad, como para el dengue, y en un lugar donde esté desértico, pues ahí no va a aplicar el dengue, ¿verdad? Va a aplicar otro toxoide. Así es, o donde surge a lo mejor un brote de, por ejemplo, de rubiola, pues entra también epidemiología, o sea, se trabaja en conjunto. Y la norma 036 nos marca muy específico la aplicación, o sea, la aplicación de los productos biológicos y fagoterápicos y todo, ¿verdad? Entonces, enfocada a la aplicación. Sí, y ahí también, por ejemplo, en la 32 nos va a decir el por qué. Exacto. ¿Verdad? O sea, ahí vamos a ver, ok, ya hubo un brote de tal enfermedad, pero vamos a ver por qué. Como se dio ahora con el COVID, es un caso muy claro, ¿no? Las causas, sí. Exactamente, vigilancia epidemiológica. A ver, salió este brote de esta enfermedad, ¿por qué? ¿Qué agente lo realizó, verdad? ¿Qué agente o qué vector fue el que lo provocó? Y luego ya entró la norma 036 donde dice, ok, ¿y qué vacuna vamos a aplicarles? Así es. Porque el problema ya estaba, pero ¿qué vacuna vamos a aplicarles? Entonces sí, es el apoyo conjunto de esas tres normas. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Cuál es la página más donde se puede estar consultando las últimas actualizaciones de las normas? En el Diario Oficial de la Federación. De hecho, mira, vamos a meternos aquí al DOF. Aquí está. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí en el Diario Oficial de la Federación, perdón, aquí no sale todo. ¿Sale? Y de hecho hasta pueden, déjenme busco a ver si todavía está. Hay un
espacio donde te puedes como suscribir. Aquí en crear usuario. Ahí en crear usuario vas a poner todos los datos, ¿sí? Para que constantemente te estén enviando correos cuando haya actualización de una norma o de un dictamen. Y ahí te va a estar saliendo, ¿sale? Y por ejemplo, aquí puedes buscar también las normas. Por ejemplo, le puedes poner NOM y te van a salir todas las normas. Por ejemplo, estas son las últimas que han salido, ¿sí? Del Instituto Nacional, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Gobernación. Aquí vas a encontrar de todos, de salud, de administración, procesos electorales, etcétera, ¿sí? Financieros, ¿sale? En el Diario Oficial de la Federación vas a encontrar de todo. Ya si lo buscas como, o sea, ya algo ya más... Específico. y más específico, ya ahí te va a salir, ¿sale? Por ejemplo, aquí nos vamos a leyes y reglamentos. Leyes federales, reglamentos federales, ¿sale? Ámbito internacional, ámbito constitucional, ámbito federal, ámbito estatal, ámbito municipal, ¿sí? Normas de la Administración Pública Federal. Ahí es donde nos van a estar saliendo. Si se van al Diario Oficial de la Federación, ahí siempre van a tener la última actualización de las normas y de las leyes. Y así lo buscan como DOF. DOF o Diario Oficial de la Federación. Miren, aquí está. Por ejemplo, si buscan en el ejemplar de hoy, ahí les van a salir lo que acaba de salir. ¿Sí? Un día antes, por ejemplo, aquí ya lo descargamos. Diario Oficial de la Federación. Y ahí nos van a salir. ¿Sí? Está, por ejemplo, extracto de la solicitud de registro de la entidad interna, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que están sacando últimamente, ¿sí? Los acuerdos y todo. Y buscamos a ver si hay algo en la Secretaría de Salud. ¿Sí? Los ejemplares son diarios. Es como un periódico normal. Nada más que ahí incluye todas las leyes y las normas del Estado. Allí es donde pueden consultar todas las normas. Y cuando buscan las normas, por ejemplo, si se van a Google, ¿verdad? Lo pueden poner norma para lavado de manos, por ejemplo. Y ahí nos va a salir cuál norma es. Y siempre asegúrense que diga de gobierno o del DOF. Aquí está. Normalmente siempre es el segundo apartado, es el segundo resultado que nos da. Porque luego las encuentran en universidades o así. Y no, es mejor aquí en el Diario Oficial. Y automáticamente se las descarga. Por ejemplo, aquí hasta me la descargó en Word. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿O comentario? No, pues nada más agradecerle mucho por toda esta información, porque yo pienso que sí, un buen número de personas que trabajamos en enfermería, pues desconocemos el total de normas, ¿verdad? Sí. Porque como usted dice, constantemente van apareciendo nuevas y pues sí es muy importante estar actualizados. Exactamente. Y más que nada por protección de nosotros mismos, ¿eh? Eso Así sí, para protegernos nosotros, porque muchas veces ignoramos las cosas y resulta que estamos cayendo en un error. Y por protección de nosotros y del paciente es bueno saberlas, conocerlas, y también yo les aconsejo que empiecen a tomar así como diplomados o congresos en donde les hablen de la legislación en enfermería, para que ustedes sepan las leyes que emanan de los procesos jurídicos de enfermeros. Sí, muchas gracias por compartirnos todo esto. No, de nada, gracias a ustedes por el tiempo, por la atención. Espero haya quedado cubierto las expectativas de este tema, ¿verdad? Y espero que cualquier duda que tengan, bueno, ahí está mi correo, mi número de teléfono, como lo comentaba el maestro Daniel, pues yo soy licenciado en enfermería
por la UAS aquí en Zacatecas. Además estudié Derecho y Administración de Empresas y pues ya tengo una maestría y el doctorado en Educación. Entonces, cualquier cosa, yo estoy a su disposición, cualquier comentario, o apoyo en lo que los pueda ayudar, con toda la confianza. Muchas gracias, maestro. Muy interesante su tema. Bien, gracias. Gracias. Bien, gracias. No sé si el maestro Daniel vaya a conectarse nuevamente. ¿Se ha estado conectando al final de los cursos? Sí, a veces sí, pero a veces no. No siempre. Ok. Déjenle pregunto a ver si se va a conectar nuevamente. ¿De dónde son los asistentes? ¿De dónde son ustedes? Yo de Durango. Yo de Durango, México también. Ok. De Puebla. De Puebla. Yo de Durango. Ah, ok. Casi son todos de Puebla y de Durango, ¿verdad? Bien, bueno, pues aquí en Zacatecas tienen un servidor cuando ocupen, cuando necesiten, cuando quieran. Aquí los veo en Zacatecas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y yo creo que Gracias. el maestro Daniel, yo creo que ya no se va a conectar, ¿o sí? Bueno, igual, dejamos la sesión y nuevamente, pues gracias por su atención, por su tiempo, esperando que el curso haya quedado, cubriendo sus expectativas. Muchísimas gracias y tengan un bonito fin de semana. Los que trabajan, pues buena guardia. Los que no, pues bonito fin de semana. Bonito fin de semana a todos. Igualmente, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.